En algunos dojos, y si no es que en casi todos los de karate, solemos ver que está intrínsecamente relacionado con el kobudo, o por lo menos con algunas armas de kobudo, y alguna pequeña relación tiene. De repente no tan fuerte como lo puede tener un dojo donde se haga kobudo como tal, o donde el sensei de repente tenga grado en kobudo como tal, pero sí está relacionado. Y todo esto viene desde el pasado. Recordemos que el karate moderno, pues antes de conocerse como karate moderno y que el maestro Jinchi Funakoshi pues lo diera a conocer y se hiciera famoso a través de grandes maestros y demás, recordemos que el karate nace en el antiguo Japón después de la prohibición de las armas. Recordemos que antes de la prohibición de las armas era bastante común que los aldeanos, las personas civiles, estuvieran caminando por la calle con una katana, con cualquier objeto que era destinado solamente a ser un arma. De ahí, obviamente, antes de eso, pues ya habían estilos de lucha donde no se utilizaban armas, para que los practicantes aprendieran. Pero de ahí, después de la prohibición de armas, es que la cosa se pone más fuerte, porque los que dependían de un arma para defenderse y no sabían un arte de lucha como tal, lo que ahorita llamamos striking, eh, se vieron obligados a perfeccionar y practicar este arte marcial que era como el predecesor del karate como tal. Pero al mismo tiempo, como no estaban permitidas las armas, los objetos que eran designados a armas nada más, por ejemplo, una katana solamente sirve como arma. Una katana tú no puedes decir, no, es que lo que pasa es que yo trabajo y yo soy cocinero, este es mi cuchillo. No puede, porque obviamente no, la katana está destinada solamente para batallas, o estaba destinada solamente para batallas. Entonces, ¿qué pasa? De ahí nace el kobudo también, prácticamente de la mano del predecesor del karate, del antecesor del karate. ¿Por qué? Porque resulta que empezaron a ser utilizados los objetos cotidianos de trabajo como armas. Por ejemplo, si estudiamos un poco el kobudo, nos damos cuenta que las mayorías tenían un uso laboral. La mayoría de las armas que se usan en el kobudo tenían un uso laboral, y ese uso laboral permitía que los portadores de dichas armas o de dichos instrumentos de trabajo pudieran cargarlo sin que estuvieran infringiendo la ley de aquel entonces. Recordemos que creo que fue después de 1609 que hubo la prohibición de armas en Japón. Los aldeanos solamente podrían cargar sus instrumentos de trabajo. De ahí, bueno, ya hemos tocado el tema de que pues algunas armas más comunes, como por ejemplo el bo, pues es una de las más fáciles de justificar, porque un bastón largo hasta en la actualidad pues sería fácil de justificar su uso. Se puede utilizar desde para tumba mango hasta para barrer como una escoba, y otro uso que se le daba era ponérselo en los hombros y llevar como unos tobos. Te lo colocaban en los hombros y llevabas como unos tobos llenos con granos, con agua, con lo que fuera. Otra arma muy conocida en el kobudo, porque se hizo muy famosa a través de las películas, es el nunchaku. El nunchaku es un palo con una cadena en el medio y le permite esa articulación. El nunchaku era utilizado entre los principales usos para desgranar el arroz, según los entendimientos y los conocimientos que han pasado por mi persona. El arroz se metía en saco y era necesario golpearlo con algo, pero si se hacía con un palo rígido, por más fuerte que fuera, este podría doblarse o partirse. Con el nunchaku, como tenía esa segmentación, que originalmente no se hacía con cadenas, sino con una especie de cabulla o mecatillo que se hacía con pelos de animales a través de un trenzado muy fuerte para que resistiera esas grandes tensiones. Y de ahí nace la práctica del nunchaku como arma. También tenemos un sinfín de armas en el kobudo, como el remo de un bote, como los ai, que era una especie de tenedor grande con el pico del medio. Se podía utilizar para hacer pinchos, para incluso
hoy en día en algunas polleras. Lo que pasa es que los dos cachitos del medio del size se le puede sacar, pero realmente meten el pollo en el medio y con los dos cachos como que lo sostienen para hacer pescado, X, un sinfín. Entonces, de esta correlación que tiene la consecuencia, mejor dicho, de la prohibición de armas en aquella época era justamente que se perfeccionara aún más el arte de lucha que ya existía antes de eso, porque hay algunos historiadores incluso remontan los inicios de artes marciales o de artes de combate, incluso en épocas antes de Cristo. Nosotros, por el contrario, estamos hablando de épocas no tan lejanas que pueden ser un poco más comprobables y menos hipotéticas. Esta relación que hay en cuando se hace la prohibición de armas hace que suba la cantidad de gente practicantes del predecesor del karate y de todas las artes marciales que nacen después del karate, y hace que suba también y que nazca el uso de armas, de instrumentos de trabajo como armas, lo que conocemos hoy en día como kobudo. De ahí, por supuesto, pues entendemos claramente que se hizo una gran variedad de tipos de kobudo. Como vuelvo y repito, hay gente que complementan el karate con kobudo y no son maestros de kobudo. Hay gente que complementa el karate con diferentes estilos de karate, como lo hacemos por ejemplo en Casa del Dragón. Entonces, esa es la relación que hay básicamente entre el karate y el kobudo. Pero esto quiere decir que las personas que complementan su karate con kobudo está malo. No, porque recordemos que todo viene, si lo ramificamos, si hacemos un esquema, todo viene desde arriba y de ahí nace un estilo especial de kobudo, nace un kobudo que es complementario del karate y nacerán otras ramas que pues desconoceremos. Entonces, realmente el uso del kobudo es bastante común para todos los practicantes de karate. Incluso en el karate Kenpo podemos ver cómo utilizan un sinfín de armas, el karate americano, podemos ver que utilizan un sinfín de armas y muchas de ellas son armas tradicionales como lo puede ser el bastón largo. Entonces, realmente lo importante, como siempre recalco y me gusta mucho decirlo en mis videos, es la tolerancia, porque hay maestros que se cierran mucho, que son muy cerrados, están metidos en una burbuja y como ven un estilo diferente de karate o un estilo diferente de kobudo, entonces dicen que ya eso no existe, que es nada más lo que ellos dicen y bla bla bla, y ya usted sabe por dónde viene la cosa. Entonces, resumen, el karate y el kobudo, hablando de esas dos artes marciales en particular, están intrínsecamente relacionadas una con la otra a nivel histórico, porque desde el inicio, cuando hubo la prohibición de armas, las dos comenzaron a crecer, el auge de personas que tenían la necesidad de practicarlo para poderse defender, justamente a raíz de eso, de la prohibición de armas. De ahí, por supuesto, nace kobudo japonés, kobudo okinawense, kobudo según la asociación, porque hay asociaciones de kobudo, kobudo de la rama del maestro tal, kobudo del maestro perencejo, del maestro sutano. Pero eso es normal porque incluso en el karate también hay ramas. Están las ramas de los diferentes... La principal ramificación que hubo en el karate, del karate moderno, es la creación de estilos a partir del Shotokan, como lo pudo ser el Chito-ryu, el Wado-ryu, el Goju-ryu. Entonces, en el kobudo pasa algo similar. Hay kobudos de la isla de Japón, hay kobudos de Okinawa como tal, hay kobudos del maestro tal, hay kobudos de esto, de aquello. Entonces, lo importante, para que no caigamos en un debate sin fin de quién tiene la razón, si tiene la razón el maestro tal o el maestro tal, es que sepamos que todos los estilos de karate en algún momento han visto o han manejado un arma de kobudo. Entonces, tenlo siempre en cuenta. Todos los karatecas en algún momento, por lo menos un bo, que es un bastón largo, habrán visto o habrán manejado en su vida. Y por supuesto, bueno, en las películas pues hemos visto bo, hemos visto nunchakos, hemos visto de todo un poco. Pero en el karate como tal, todos los practicantes, a mi criterio personal, si no lo haces, deberías hacerlo, deberías conocer el kobudo y saber de qué se trata. Os